Oración de los judíos por su rey. Por el que llaman Cristo, es decir, el ungido de Yahvé. Que el Señor proteja a los que luchan por el reino de verdad, como protegió a Cristo, nuestro Rey. El Salmo 20, entre paréntesis 19, nos dirá: que el Señor te responda en el día del aciago y te proteja el nombre de Dios de Jacob. Que del santuario te envíe socorro y desde Sión te venga su auxilio. Que se acuerden de todas tus ofrendas y reciba con agrado tu holocausto. Que te conceda según sus deseos y lleve a buen fin todos tus proyectos. Que podamos celebrar tu victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor atienda a todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le respondió desde su santo cielo y le dio la victoria. Su diestra hace proezas. Unos en carros, otros a caballos, pero nosotros solo recurrimos al nombre del Señor nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen, mientras nosotros nos levantamos y nos recuperamos. Oh Señor, salva al Rey, atiéndenos, pues hoy a ti clamamos. Un salmo corto, pero que en la lectura, en lo particular, me hace pensar en la importancia que deberían tener nuestros líderes. Hoy los llamamos líderes políticos, porque forman parte, en su mayoría, perfecta o imperfectamente, pero en su mayoría forman parte del sistema democrático. Y en los tiempos del salmista, de David, en los tiempos en que Israel gozó de reyes, creo que ninguno como David, y el segundo mejorcito sería Salomón. De ahí para allá vino la división y muchos desastres. Pero siempre había la figura de un rey. Y recuerdo las palabras del pueblo de Israel en los tiempos del profeta Samuel, cuando le decían: nosotros queremos un rey, porque todos los gobernantes, todos los pueblos vecinos tienen un rey y nosotros no tenemos un rey. Y Samuel no quería darles un rey, pero Dios dijo estas palabras: dales el rey que piden. Porque no es a ti a quien están rechazando, me están rechazando a mí. Esa invitación que nos hace el Salmo, que además ora por su rey con admiración, un rey que debe ser admirado. Yo lo voy a cambiar la palabra rey por gobernante, un gobernante que debería ser digno de admiración, porque además tiene dentro de las virtudes, y son cosas que dice el salmista, que camina, primero que hace proezas, ¿no? Pero que camina con la verdad, ¿ok? Y además que dentro de él se ve la imagen de Dios. Yo sigo sintiendo una enorme carencia en los gobernantes. Hablo de Venezuela, es el país donde resido, pero también uno ve noticias y ve otras latitudes. Y ahorita se levantan muchas banderas de orgullo y banderas de luchas. Pero Dios no aparece en el orgullo de muchos gobernantes. Y cuando aparece, cuando sale algún gobernante, como creo que fue la primer ministra de Italia, o en su momento, no sé ahorita, pero también Polonia, con leyes pro vida, que además también establecían, no mencionaban a Dios directamente, pero se sabía que son países que tienen una tradición cristiana, católica importante. Pues salen los que juzgan eso y lo tildan de fanatismo, de ultraderecha. El gobernante tiene que ser admirable, tiene que ser una persona, hombre o mujer, tiene que ser un ser que inspire rectitud.
no es sinónimo de perfección, habrá imperfecciones. En el caso de Venezuela, yo una vez escuché, no sé si esto sea cierto o no, pero lo escuchaba en conversaciones de pasillos, cuando hacían un recorrido o estudio por los presidentes que tuvo Venezuela antes del año 98, donde había una alternabilidad política distinta, había un bipartidismo, pero habían rostros distintos, o un poco más distintos que ahora. Y hay un presidente que figuraba, estaba el partido de Ade y Copey. Hay un presidente de Copey. Copey prácticamente se puede decir que tuvo dos mandatarios, que fue Luis Herrera y Caldera, si no me equivoco. Ya después Caldera vuelve a gobernar, pero es con Convergencia, ya no estaba propiamente en estas andanzas de los partidos convencionales. Pero se dice que Luis Herrera fue un presidente en esencia muy malo. De hecho, él fue el que se le vino todo lo del Viernes Negro y todo. Pero se dice que era un hombre muy recto, o sea, un hombre de principio. Tendría otras cosas, no sé si sería vicioso, si tendría amantes, eso no me meto en eso, pero se le habla en esencia de que era un hombre que no se le, fíjense que sale y sale más quizás por una gestión no muy buena o deficiente, pero no con grandes escándalos como salió en Carlos Andrés Pérez. Como el mismo Caldera en su momento, que también fue un gran ilustre, un hombre muy sabio, que escritor además, pero que bueno, dejó sus heridas, entonces dejó sus huellas, sus sinsabores. Pero a donde quiero llegar, para que se entienda el contexto de lo que el salmista quizás nos quiere decir, es que no solamente por los gobernantes hay que orar, sino que también tenemos que formar formarnos como ciudadanos y las familias que forman parte de esa sociedad, formar buenas personas que quién sabe si lleguen al poder o no, pero que no lleguen solamente por defender una ideología o que lleguen solamente por luchar contra algo. En Venezuela tenemos más de 20 años, 24 años para ser exactos, hablando de luchas contra algo, oposición contra algo. A mí me parece que el nombre de la oposición venezolana debería ser los opositores, debería ser el nombre del partido, porque ya se acostumbraron a ser opositores y pareciera que siendo gobernantes también seguirían siendo opositores. O sea, nos hemos enmarcado mucho en muchos frentes y el país, aunque por un lado pareciera brillar, por otro lado sigue siendo el mismo, un país con enormes deficiencias de sistemas de salud, terribles, ¿no? Que la salud sigue siendo una de las cosas más preocupantes para quedarse en Venezuela. Es terrible el sistema de salud venezolano. Y aplaudo, no lo digo por las personas que lo trabajan, que tampoco es que las ponga las manos en el fuego por ellas, pero sin duda personas que lo hacen con una gran vocación. La educación también sigue siendo una gran deuda. No solamente en lo que es una actualización curricular, sino un compromiso en cuanto a infraestructura y el sentido, lo que en sí implica educarse. El turismo, infraestructuras, los servicios, la, la protección civil, la policía, el trato hacia el ciudadano. O sea, hay mucho que crecer. Un buen líder, como lo describe el salmista, inspira a sociedades y transforma sociedades. Cuando el líder no es bueno, las transforma para mal. Eso también lo vivimos en Venezuela. Pero aquí estamos hablando de que cuando tienes un líder de altura, pues vas a tener una sociedad que necesariamente para ver a su líder va a tener que también llegar a cierta altura. Va a haber necesidad de formarse, de capacitarse, pero no dejar el ser humano y no dejar a Dios por un lado. Qué bonito sería tener candidatos, gobernantes que hablen de Dios, pero no como una demagogia o con algo ahí. El Dios en el que ustedes crean, yo he escuchado eso, el Dios en el que ustedes crean, no, cuando vamos a hablar de Dios, yo siento a la Santísima Trinidad, la siento, o yo me siento a su lado, reconozco que a ella, como persona, a la Santísima Trinidad le voy a rendir cuentas por mi gestión y además buscaré proteger a los que estén a mi cargo. Los reyes de antes se caracterizaban por ganar victorias, por proteger a su pueblo, por darles seguridad, por permitir la prosperidad y la fecundidad, la reproducción, o sea, que las sociedades se pudieran reproducir. ¿Qué nos dejan los de hoy? Siempre cuando se va a hablar de temas así de gobernantes, hay que ver la figura del rey David, que no fue un hombre perfecto, cometió pecados terribles, pero sí fue un hombre humilde.
un hombre que supo pedir perdón en su momento y supo arrepentirse, y que sus pecados todavía dejaron secuela para la posteridad. Pero no sería algo tan malo su actitud y su conversión, que a Cristo cuando entra en Jerusalén le proclamaban y le decían Hosana al hijo de David. Era el rey que tenían por referencia, era el rey que querían que volviera, era el reinado que deseaban en sus corazones. Cristo quiere reinar en nuestros corazones de una manera distinta, quiere llenarnos de Él, de su amor, y que todas nuestras necesidades y atenciones que a bien podamos tener, todas legítimas, todas válidas, expresarlas, nunca dejen por fuera la principal necesidad, que es tener a Dios con nosotros. Porque dirá San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no olvidemos, ya con esto termino, lo que Cristo le dijo a Pilatos. Así veamos un gobernante indestructible y poderoso en el mundo. Cristo con serenidad le dijo a Pilato, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Es decir, sí, hay gente que se le permite gobernar. Hay gente que se le permite invadir. Pero cuando digo invadir me refiero, tengo la imagen del destierro, ¿no? Nabucodonosor, Sennacherib, creo que también era otro de los que estuvieron en esos tiempos, del destierro. Se les permitió invadir, pero esa invasión que además tuvo profanaciones y sacaron a Israel de su tierra, tuvo un propósito. Fue como una gran poda. Entonces no nos cuestionemos que si Dios está o no está presente. Dios está presente y Dios sabe quién nos está gobernando y sabe las cosas que están haciendo. Preocupémonos en construir propuestas de un país distinto y preocupémonos en orar mucho para que Dios, así como le pedimos cuando hay una exposición al Santísimo, Señor, danos sacerdotes santos, danos familia santa, danos consagrados o consagradas santos, vamos a pedirle también en algún punto que empiecen a aparecer en el mundo gobernantes santos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.